A continuación, analizaremos las fallas más frecuentes en el circuito de backlight. Se utilizará como ejemplo una MacBook Pro A1278, pero es importante tener en cuenta que las fallas se presentan de manera similar en la mayoría de las portátiles. Para poder realizar el análisis, el primer paso es buscar el esquemático. También es importante mencionar que utilizaremos el board view del equipo porque nos permite rastrear la ubicación de los componentes que se irán mencionando. Comencemos con el primero de los casos, una falla en el fusible. El procedimiento a realizar es el siguiente. Se debe medir el fusible F9700 y verificar si hay continuidad. Se detecta entonces que no es el caso porque está dañado. Para solucionar esta falla recurrente debemos realizar el reemplazo del fusible. ¿Cómo identificarlo en el motherboard? Como se ve en la imagen, es necesario acudir al board view. Pasaremos al segundo caso. Una pista se encuentra dañada entre el fusible y el MOSFET de salida. Este es un daño que se produce en la conexión entre el fusible y el MOSFET de salida del circuito que se ve en el esquemático. Ocurre entre el pin 2 del ya mencionado fusible F9700 y el pin 4 del MOSFET Q9706. Se genera un circuito abierto debido a que una pista se ha dañado. Lo primero que debemos hacer es localizar los componentes en el motherboard con la ayuda del board view y realizar un puente entre los pines involucrados, ya que la conexión se encuentra dentro del PCB. A continuación, veremos en qué consiste el tercer caso, falla en el divisor de voltaje. En este circuito tenemos un divisor de voltaje cuya primera resistencia tiende a fallar. Una vez que la alimentación pasa por el divisor de voltaje, no se reduce la tensión, por ende, al gate del MOSFET en el pin 3 ingresarán los mismos 12 volts que el drain en el pin 4. Esto ocasiona que el MOSFET no se active, por ende, el backlight no funciona. Ahora mostraremos la ubicación del divisor de voltaje y el MOSFET en el board view. El siguiente es el cuarto caso. Se trata de una falla en el transistor a masa. Analicemos los diferentes componentes del circuito. Comenzamos por el fusible F9700 y la primera resistencia del divisor R9788, que activan el MOSFET 9706. A continuación, la segunda resistencia del divisor que pasa por el primer transistor y una vez que llega al segundo que se encuentra averiado, impide que se envíe a masa la parte inferior del divisor de voltaje. En consecuencia, el backlight no encenderá. En la pantalla veremos la ubicación del transistor en el motherboard mediante el board view. Observemos el quinto caso de falla en el backlight. El controlador no recibe los 5 voltios. Lo que ocurre en estas situaciones es que los 5 voltios no ingresan al controlador del backlight U9701 mediante los pines BLDO y BIN. En la pantalla veremos la ubicación del controlador U9701 en el board view. Pasamos entonces al sexto caso. La pista entre el MOSFET de salida y la bobina se encuentra dañada. Podemos observar en el esquemático la salida del MOSFET PP Bus y la entrada de la bobina L9701. La falla puede ocurrir en la pista entre estos componentes o en la resistencia que se encuentra entre la salida del MOSFET y la entrada de la bobina, como se muestra en la pantalla. A continuación, podrán ver en el esquemático la ubicación del MOSFET y de la bobina, también la ubicación de la resistencia que se encuentra en la parte inferior del motherboard, justo debajo del MOSFET y la bobina. En el séptimo caso podemos observar una falla en el divisor de tensión de la señal de encendido del controlador. En este caso, como se muestra en el esquemático, el equipo tiene una falla en el divisor que convierte los 12,6 voltios provenientes del MOSFET a 3 voltios para dar la señal de encendido en el controlador U9701. Al estar dañado, la señal de encendido se pierde, por ende el backlight no funciona. A continuación, se muestra la ubicación del divisor de voltaje en el motherboard mediante el board view. Se puede apreciar que se encuentra en la vista contraria al controlador sobre la misma zona. Pasemos al octavo caso, en el que hay una pérdida de la señal PWM en el pin.
Primero que nada, explicar que este es el pin que establece el brillo de la pantalla. Por ejemplo, si hay una falla en esta línea, se debe a un componente que se encuentra en la línea BKL-PWM. Una forma de testear que este pin funciona consiste en realizar un puente entre la salida de 3 voltios en la secuencia de 0 y el pin PWM. De esta forma, la pantalla del equipo tendrá brillo máximo permanentemente mientras esté encendida. A continuación, mostraremos el pin PWM del controlador en el Board View. En el noveno caso, la pista está dañada entre el controlador y el inductor. Como podemos observar en el esquemático, el inductor se conecta con el controlador mediante los pines SW0 y SW1. Si la pista está dañada y no hay conexión, no permite que el controlador conecte al inductor a masa. A continuación, se muestra la ubicación del controlador y la bobina en el board view. Ambas se encuentran en la misma zona, pero en la vista contraria del motherboard. En el décimo caso veremos una falla en el feedback del controlador por daño de pista. Como se puede apreciar en el esquemático, el feedback viene desde la tensión de salida a la pantalla hasta el pin 5 FB del controlador. Cuando falla este circuito, el controlador no recibe la señal y no puede aplicar el control de la tensión que se envía a la pantalla. A continuación se muestra en el board view el controlador 09701 con el pin 5 FB en la vista inferior del motherboard. En el décimo primer caso tenemos un controlador dañado o en cortocircuito. Como se ve en la imagen, el cortocircuito provoca que no funcione el backlight, ya que este es el controlador principal del mismo. En el décimo segundo caso se produce una falla que conocemos como falla de luces de teatro. Ocurre cuando hay un problema en una de las resistencias de los LED de la pantalla, lo que ocasiona que exista un resplandor en la parte inferior de la pantalla. Esto se soluciona reemplazando la resistencia dañada. A continuación se muestra la ubicación de la resistencia en el board view. En el décimo tercer caso hay una falla en el conector del LCD. Hay un problema en el conector de la pantalla, es decir, un cortocircuito. Al momento de hacer el arreglo, primero se realizan las mediciones en todo el conector, pero no encontramos la falla. En este caso, no se debe inyectar tensión a través del conector, ya que al ser una pieza de metal, quemaría todas las piezas internas del mismo antes de poder rastrear el lugar donde se encuentra la falla. Lo primero que debemos hacer es testear el circuito DDC del conector de la pantalla, ya que este es la conexión entre el monitor y el procesamiento gráfico de la computadora. Antes de encender la pantalla LCD, el circuito debe alimentarse y comunicarse a través de una línea de datos con la pantalla. Medimos entonces el pin 4 del conector de la pantalla y comprobamos que están los 3,3 voltios de alimentación. Luego, con un osciloscopio, verificamos que haya tensión en los pines 6 y 7 que corresponden a la línea de datos. Si alguna de estas tensiones no se encuentra, el problema estaría ubicado en la sección previa de este circuito, como se explica en el siguiente caso. Antes de seguir con la explicación, se muestra la ubicación del conector en el motherboard mediante el board view. Para concluir, el último de los casos, pero no por ello menos importante, corresponde a una comprobación que debe realizarse cualquiera sea el escenario. Esta consiste en verificar que se recibe la señal de imagen del LCD. Cuando se conecta una pantalla, esta emite una señal que ingresa al controlador del conector de la pantalla. Esto quiere decir que la pantalla está siendo detectada. En caso de que no se encuentre la señal, se debe a que no detecta el LCD. Los escenarios posibles son que el LCD esté defectuoso, que el circuito DDC esté defectuoso, que el GPU no esté alimentado y que el GPU esté dañado. Entonces, para mostrar el recorrido del circuito que se puede ver en pantalla, la tensión PP3B3 en la secuencia 5 ingresa la tensión en el pin bin 1 y 2 del controlador 1EMIN. Una vez que la pantalla ha sido detectada y es compatible, manda la señal al controlador para su activación. Una vez que esté activada la tensión, pasa por una bobina para luego alimentar el pin 2 y 3 del conector de la pantalla. Sin esto, el backlight de la pantalla no encendería. Ahora, si no hay tensión en los pines 2 y 3, puede suceder que la bobina se encuentre dañada, sino que el controlador U9000 se encuentre dañado o en cortocircuito.
A continuación, se mostrará en el Board View la ubicación de los controladores U9000 y el conector de la pantalla J9000.